te invitamos a que te mantengas con nosotros. Probablemente surgirán muchas dudas y preguntas pues para DGFISMA, para el equipo que estáis trabajando. Bueno, pues yo creo que podrán ser respondidas probablemente por escrito posteriormente. Ahora vamos a entrar en un debate eh, un debate, una reflexión, compartir alrededor de la mesa pues una reacción a todo esto. Y tenemos en la mesa virtual que disfrutamos hoy, a Pedro Ortún, como os decía, que fue director de Empresa e Industria de la Comisión Europea, que llevó la agenda durante bastantes años sobre la responsabilidad social. A María José Gálvez, que aparte de ser vicepresidenta de Spensif, que es, digamos, la asociación de entidades que impulsan la inversión sostenible, la inversión responsable, también es directora de sostenibilidad de Bankia, con lo cual tiene doble visión. Nos interesa mucho la visión desde el inversor. Álvaro Urrutia, que pertenece al ICAC, que es la Subdirección General de Control Técnico, y con lo cual toda esta lógica del estándar, el aseguramiento, de los procedimientos, de cómo asegurar que esa información es fiable, es útil para los usuarios, pues seguro que nos puede iluminar bastante. Y a Orencio, que Orencio Vázquez pues, es el coordinador del observatorio, un viejo amigo desde hace muchos años, que es de hace más de 15 años pues estamos trabajando en diferentes ámbitos y Orencio desde el observatorio en impulsar precisamente este campo de la rendición de cuentas. Bueno, pues voy a hacer preguntas muy rápidas porque como siempre el tiempo nos come y voy a empezar por Pedro. Pedro, danos en muy breves minutos, pues 4 minutos más o menos, ¿qué es lo que ha aportado, pero sobre todo qué es lo que hay que mejorar en la reglamentación que se va a revisar? La directiva, pues en este tiempo hemos visto pues, que sí que ha puesto en la agenda de muchas empresas el tema del reporting, de la necesidad de reporting en sostenibilidad y de temas concretos, pero ¿qué es lo que, hasta qué punto está siendo útil, qué es lo que habría que mejorar desde tu experiencia y tu visión? Pedro, ¿nos oyes? Hay un problema. Bueno, no te oímos, Pedro. No sé qué pasa. Bueno, si no, voy a pasar al siguiente y mientras Pedro se conecta, le preguntamos, vamos preguntando a Álvaro. Álvaro, bueno, hemos hablado que el EFRAC va a tener una relevancia importante en coordinar y liderar ese posible estándar o posibles estándares, por lo que hemos oído por Elena. ¿Qué debería tener ese estándar, esa regulación de segundo nivel para asegurar que la información que se publica sigue ese principio de doble materialidad que hemos visto que no se está cumpliendo en la actualidad, porque no se conoce o no se implementa bien, frente a riesgos e impactos sociales y ambientales, y para que sea útil y significativa para pues, las decisiones que toman inversores, consumidores, la sociedad en general, los reguladores, los supervisores? ¿Qué características piensas, Álvaro, que podría tener o debería tener ese estándar? Bueno, muchas gracias, Carlos. Por contextualizar un poco mi respuesta, pues en primer lugar quería agradecerte a ti, a Sustendia, a Frank Bold y a la Alianza por la transparencia, la invitación que ha hecho al ICAC para participar en este seminario, que tiene un tema de la relevancia que tiene. Y bueno, por contextualizar, quería contar pues, que el ICAC es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es un organismo con más de 30 años de historia, no es muy conocido, depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y su función tiene una doble función que, a pesar de no ser muy conocido, creemos que es muy relevante para la economía. Por un lado, somos los reguladores contables en términos generales, salvando sectores específicos, y por otro lado, somos los supervisores de los auditores. Entonces,
Cuando me preguntas un poco por qué características debería reunir el estándar, este nuevo estándar, pues bueno, al final el informe que habéis presentado, que ha presentado Juanjo, básicamente lo que pone de manifiesto ha sido muy expresivo y ha puesto de manifiesto claramente la necesidad de desarrollar este estándar, ¿no? Elena también lo ha puesto de manifiesto en las respuestas a la consulta de la modificación de la Directiva de Información no Financiera. Ha quedado bastante claro que hay un apoyo muy claro para que haya un estándar. El estándar, cuando me preguntas por su eficacia y su eficiencia, pues lógicamente lo que tiene es que partir también de lo que ha comentado Susana anteriormente, de esta doble materialidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de materialidad, bajo este palabra tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Pues básicamente nos estamos refiriendo a qué cuestiones son las que hay que divulgar y cómo hay que divulgarlas. Esto es lo que tiene que determinar el estándar. Entonces, la respuesta es que este estándar, y como ha dicho Elena y la comisión ha tendido la mano, este estándar para llegar a conseguir los objetivos que persiguen necesariamente tiene que llegar y ser fruto de un consenso entre los usuarios, los preparadores de la información y los destinatarios de la misma. Y es esto un poco lo que refleja el mandato que ha dado el vicepresidente de la comisión, ¿no? Que va a dar participación y cabida a todas las partes implicadas para que este estándar verdaderamente identifique cuáles son, bajo la perspectiva de la doble materialidad, qué es importante para la empresa, pero qué es importante también para la sociedad, determinar cuáles son las cuestiones que hay que reportar y cómo se tienen que reportar. Cuando se publique este estándar o este conjunto de estándares, pues lo que entendemos es que, lógicamente, todas estas desconexiones y heterogeneidades que habéis identificado en vuestro análisis, pues lógicamente se irán minimizando en línea con la analogía que ha hecho Elena anteriormente de la información financiera. Entonces, básicamente es esto, consenso y no se busca la disrupción, sino se busca aprovechar el trabajo de iniciativas privadas que ya se han venido realizando. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, mientras Pedro conseguimos conectar con él de nuevo, vamos a preguntarle a María José. María José, muchas gracias también a ti por estar en la mesa con nosotros. ¿Qué información de la que se publica ahora es útil para los inversores? ¿Hasta qué punto, después de lo que hemos estado viendo del informe, hasta qué punto realmente hay una utilidad real la actualidad? ¿Y cuál sería el cambio que requeriría para que realmente sea una información que sea utilizada en las decisiones de inversión, sobre todo ahora con la necesidad que tenemos o que tenéis los inversores de estar alineados también por la directiva de finanzas sostenibles? Y bueno, la taxonomía, etcétera, eso hablaremos un poco más tarde, pero ¿qué cambio, qué utilidad, cómo hacer útil esa información? Bueno, primero que todo agradeceros la invitación, es un placer aquí compartir mesa con todos vosotros. Dejadme explicaros el contexto. Efectivamente, yo hablo por parte con el gorro como vicepresidenta de SpainSIF, y SpainSIF es el Foro Español de Inversión Sostenible, con lo cual lo que hacemos es promover estos temas, ¿no? La inversión sostenible, por poneros en antecedentes, aunque seguramente lo conocéis todos, es un tipo de inversión orientado a largo plazo, que integra los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el proceso de investigación, de análisis y selección de los valores incluidos en las carteras de inversión, ¿no? Por lo tanto, combina el análisis fundamental de la parte económica y combina toda la parte ambiental, social y gobierno corporativo para que el inversor tome decisiones lo más completas posibles, porque el comportamiento de la empresa va a influenciar ese tipo de inversiones. En SpainSIF, por ejemplo, tenemos una plataforma que tiene, es la mayor plataforma de fondos de inversión sostenibles que hay en España, y combina dos metodologías distintas, ¿no? Tiene la parte de V2 y MSCI y Morningstar. Y eso os lo explico por qué. Porque tanto MSCI y V2 como Morningstar no utilizan únicamente la información del estado de información no financiera, ¿no? Sino que además de ese tipo de información que hay pública y disponible, utilizan metodologías propias que van mucho más allá. Es decir, si la pregunta fuera, ¿es suficiente la información que se publica en los estados de información no financiera?, os diría que no,
porque hay muchísimos más indicadores cuantitativos que hay que tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista que estabais hablando antes, ¿no? Desde el punto de vista de riesgos, de cómo una empresa es capaz de gestionar los riesgos o preverlos, también de oportunidades. Se nos olvida la parte de oportunidades, ¿no? de negocio, cómo eres capaz de incluir estos temas para que tu empresa en el largo plazo sea rentable, ¿no? Y el tema de los impactos. Por tanto, el inversor a día de hoy es verdad que te está pidiendo información pública cada vez más, es decir, ya no le sirven incluso evidencias que podrías facilitarle por detrás. Y luego también hay otra cosa que tiene en cuenta muy importante en los análisis de inversión, y es el tema de las controversias. Eso obviamente en el estado de información no financiera tampoco se refleja como tal, ¿no? Muchas gracias, María José. Sí, en efecto, probablemente los inversores manejáis otras bases de datos o fuentes, que sería cuestión de otro webinario, supongo, de cuál es la información que se obtiene por esas fuentes, ¿no? Pero pues vamos a ver un poco entonces desde el punto de vista de la sociedad civil, que probablemente no, que la visión que pueden tener o las fuentes de información también sean diversas. Probablemente no sean esas fuentes más comerciales, sino fuentes más de terreno. Y con lo cual, pues también hasta qué punto la información que está derivándose del seguimiento del cumplimiento de la directiva está siendo útil a la sociedad civil para hacer seguimiento del comportamiento de las empresas o para tomar decisiones. Y hablo de sociedad civil en general, pero podría ser consumidores o cualquier ciudadano, ¿no? Pero bueno, en este caso, Orencio, cuéntanos cuál es vuestra visión al respecto. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Realmente, yo creo que todavía la sociedad civil no está utilizando esta herramienta de forma generalizada, ¿no? Y quizás no la está utilizando porque los prescriptores, que son los que tienen que canalizar o ser vehículos para trasladar esa información al terreno, como tú dices, al ciudadano de a pie, pues no tienen capacidad de hacerlo porque la información al día de hoy pues no cumple unos criterios, unos principios básicos de relevancia, materialidad, comparabilidad. La información no es homogénea, con lo cual, bueno, pues no hay una usabilidad de esa información por parte del ciudadano. Para llegar ahí tenemos que tener pues un mínimo de cumplimiento y que sobre todo que esa información pues sea comparable entre empresas. En relación a los procesos legislativos, pues nosotros sí que somos prescriptores también desde el observatorio y venimos realizando análisis durante muchos años, sí hemos denotado que hay, bueno, lo ha apuntado Juanjo, que hay un salto cualitativo importante o relevante cuando se fijan los criterios. Y lo hemos podido evidenciar en los análisis que hacemos en diferentes años, ¿no? El Real Decreto por el cual se transpuso la directiva, que era una transposición plana, pues no tuvo ningún tipo de efecto, no tuvo un efecto nada relevante sobre la calidad de la información. Sin embargo, la ley, que tiene sus deficiencias, pero que es mucho más precisa, más avanzada que la directiva, la ley 11/2018, pues ha tenido un efecto sobre la mejora de la calidad de la información en las empresas, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es el camino, el ir hacia una información cada vez más precisa, ¿no? Muy bien. No sé si... Muchas gracias, Orencio. No sé si, Pedro, te has podido solucionar los problemas técnicos y te has podido incorporar o nos oyes. Bueno, tú nos oirás, pero nosotros no. Este es el problema de la comunicación, emisor-receptor. Pero, bueno, pues entonces seguimos conversando, si os parece, con el resto de panelistas y alrededor y cuando Pedro pueda incorporarse, pues le damos la palabra. Bueno, Álvaro, volviendo un poco a los temas del estándar,
y ya una de las cosas que hemos visto que Elena ha puesto y que, bueno, que también la coalición y, bueno, y Sustentia desde hace años y el observatorio yo creo que también, o sea, de los actores que llevamos pues casi una década o más trabajando en este ámbito, uno de los temas claves es la fiabilidad de la información. Y la fiabilidad pasa también por el assurance o el aseguramiento, que es la traducción en español, que a veces son certificaciones, otras veces son verificaciones con, bueno, pues con cierto nivel de fiabilidad, etc. Entonces, desde el punto de vista del ICAC, que ya nos has contextualizado, que son los responsables en la financiera, o sea, en un sector de entidades, de operadores de aseguramiento, de la información financiera, pensando un poco ya en la no financiera, y cuando la revisión de la directiva lo aborde, el tema del aseguramiento, ¿qué principios o requisitos se deberían estar estableciendo? ¿Qué reflexión haces tú sobre qué recomendación, ya que está Elena al otro lado, o en su momento cuando vayas a EFRAG, qué recomendaciones, qué cosas claves para ese aseguramiento que supera lo que es lo financiero, pero que engloba probablemente actores de aseguramiento financiero también, o certificadoras o otros tipos de entidades que están en esto que al final va a ser un mercado seguramente, ¿no? Pues, ilumínanos un poco ahí, Álvaro. Pues, Carlos, pues lo cierto es que compartimos el planteamiento de lo que ha dicho Elena, que es la respuesta mayoritaria, de que creemos que una mayor regulación o unos mayores requisitos de aseguramiento puede contribuir a mejorar la fiabilidad y la robustez de esta información, de la información no financiera. Nosotros tenemos experiencia en la supervisión de los revisores de información financiera y creemos que la labor contribuye a verificar, y no solo a verificar, sino a incrementar la fiabilidad de esta información. Entendemos que... ¿Me oyes? Sí, está Pedro... Sí, Pedro, te oímos. Ahora te oímos perfectamente. Si me permites que termine Álvaro su intervención y te pasamos la palabra. Sí, perdón. Nada. Estaba retomando el tema de la verificación. Pues en la verificación de la información no financiera, pues lógicamente estamos en un camino que tiene un recorrido por detrás, como ha explicado Ramón Jáuregui al principio, y que tiene un largo camino por delante. Y entonces hay complejidades que nacen de los marcos de información. Cuando se trata de revisar si se ha cumplido el marco de información, pues las primeras cuestiones que surgen es el tipo de revisión que hay que hacer, ¿no? Si es una revisión como la que se hace ahora de la información financiera, que se llama, que proporciona una seguridad razonable, es que con un elevado porcentaje, prácticamente del 95-100% de seguridad, te dice el revisor que efectivamente esa información es correcta y responde a la realidad. O una revisión limitada, que es por la que se aboga también cuando los marcos de información están menos desarrollados, que es un grado de aseguramiento menor que te indica, o sea, que lo que proporciona es no tengo indicaciones o no tengo, como revisor, no tengo indicios de pensar que esa información es inadecuada o es incorrecta. Bueno, pues lo que nosotros percibimos es que la sensibilidad es que primero se quiere empezar por la limitada y luego por la razonable, pero vamos, nuestra posición sin duda es que creemos que si se quiere dar a la información no financiera el nivel que debería tener, y en esa analogía que, como comento, ha hecho Elena, con la información financiera, pues sería conveniente incrementar los requisitos de revisión y establecer un sistema de supervisión de esos potenciales revisores. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro. No sé si Pedro, ahora sí probamos a ver si enciendes el micrófono y si te oímos. ¿Ahora me oís bien? Ahora perfectamente. Bueno, pues... me veo hasta en la pantalla grande y todo, Pedro. Sí, bueno, pues se te ve bien. Ahora quizás se te ve peor, pero se te oye bien. Bueno, pues volviendo a la reflexión inicial que íbamos a hacer contigo, la pregunta, simplemente si nos puedes dar tu visión personal, que has recorrido, incluso has dinamizado parte de este trabajo, de este avance de la directiva europea en la Unión Europea en años anteriores. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son hasta dónde hemos llegado? ¿Cuáles son los pasos y cuáles son los pasos que quedarían por dar? Después hablaremos de otro tema que yo sé que te fascina, que es el tema de
de la coordinación y coherencia de políticas, pero si te parece, primero abordemos una especie de no diagnóstico, pero decir, estado de la situación, tú que vienes de atrás impulsando este tema y que conoces bien a la comisión. Muchas gracias, espero que me oigáis bien. Ahí ya hasta se me veo en el iPhone. Bueno, pues muy bien. Quería primero agradeceros por esta invitación. Es la segunda o tercera que hago así en público después de mi jubilación en el 17, tras 17 años de coordinar e impulsar este proceso de la responsabilidad social empresarial y luego últimamente de los ODS. Y, en fin, estoy encantado de estar aquí con vosotros y quería precisar precisamente de entrada que voy a hablar como ciudadano con una cierta experiencia, digamos, en el tema este, y no como jubilado activo, porque tengo un convenio de cooperación voluntaria con mi sucesor, con mis sucesores y mis ex colegas, y voy a hablar un poco más libremente así, pero tengo que hacerlo, hacer esta precisión para evitar luego posibles problemas, porque voy a comentar algunas cosas que van más allá de lo que ha dicho muy bien, por cierto, también, con la debida limitación y de Elena, la colega nueva de FISMA, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la directiva actual, yo me la he leído otra vez por la XB, y tiene casi todo, prácticamente casi todo. Lo único es que no sé, mi opinión es que las empresas, quizá los Estados miembros, un poco todos, la Comisión a lo mejor también, no han cumplido no solo con toda la letra de la directiva, sino también con el espíritu y con el objetivo final o inicial, mejor dicho, de la directiva en su momento, cuando empezamos a trabajar sobre ella en el año 2009, los viejos de la materia a lo mejor os acordáis, que era el ir mejorando, era doble, el ir mejorando la gestión responsable de las empresas. Se describió mejor este objetivo en los guidelines del año 17. Y luego también el aportar una información útil para todos los stakeholders que quieran utilizarla para diferentes objetivos, esa información, ¿no? Y yo creo que podría ser más útil si hubieran cumplido, como lo ha descrito muy bien, y os felicito a vos, a la Alianza, a Sustentia, a las slides de Juanjo han sido fantásticas, y creo que ha habido, como ha descrito muy bien Juanjo, un excesivo no cumplimiento de muchos de los elementos de la directiva, que los contiene prácticamente todos, ¿eh? Aunque luego, como ha dicho antes Ramón, creo que se debería aprovechar esta revisión para completarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría cambiar para mejorarla? Bueno, pues además de lo que ha dicho ya Elena, lo que ha dicho Susana con las 4 tomas, yo iría a título personal, y aquí empieza personal, yo haría varias consideraciones o varias sugerencias, que ya se las he transmitido, por cierto, a nivel informal a muchos colegas, incluido a Tom Dodd, que no sé si me estará escuchando, y que las conoce bien. Quizá no están muy ordenadas, porque esto lo preparé, como me gusta siempre hacerlo a última hora todo, cuando tengo todos los inputs, y ha habido muchos inputs importantes en los últimos días, que ya os contaré luego. Primero, quizá habría que eliminar, y creo que no es así lo que está previsto, pero bueno, el explain. Sabéis que el enfoque del que hicimos en el año 2009-2010 y luego se plasmó en la directiva es el enfoque que hicieron los daneses de comply or explain, ¿no? Eso todavía no he visto ningún análisis ni informe de, no sé si la Comisión o los Estados miembros, las autoridades nacionales lo tienen que tener, de cómo las empresas que no han contribuido con el statement requerido por la directiva han explicado el por qué no lo han hecho. Sería interesante el verlo. Yo no sé si hay alguien que lo tiene, a lo mejor solamente las administraciones nacionales. Segundo, deberíamos ir, por lo tanto, que creo que eso sí que está previsto, ir hacia un reglamento, no directiva. La directiva ha dejado un cierto margen de maniobra a todos los Estados miembros, pero creo que ya Alain Deckers lo dijo muy claro, yo creo ya en vuestra conferencia de febrero aquí en Bruselas, y creo que se va a ir hacia ese reglamento. Deberíamos también desarrollar más las 3 palabras o la línea que habla en uno de los artículos de la directiva vigente para desarrollar más la información del due diligence process, ¿eh?
incluyendo en ella la parte de requerimientos de reporte y transparencia que está incluida en la ley francesa. Esto también sería útil para evitar un instrumento nuevo, como ya anunciado por el comisario Reynders, que podría complicar y confundir y no ser coherente con esa política de coherencia de la que luego hablaremos. Luego yo creo que también habría que prever unos mecanismos de mayor enforcement. Perdona, pero el español se me está olvidando. Vamos, llevo ya 30 y tantos años aquí y se me está olvidando bastante el enforcement. No sé cómo se puede decir en castellano. Espero que me estéis escuchando, por cierto. No, Perfectamente, perfectamente. Sí. Luego, intentaría ese enforcement para evitar que todos los incumplimientos que a lo mejor, que la mayoría de ellos espero que no hayan sido voluntarios, sino que han sido pues porque no está a lo mejor suficientemente claramente explicado, pero para que se cumpla todo lo que la actual directiva ya exige. Es que no se está cumpliendo por varios motivos, que no sé exactamente cuáles son. Cuarto o quinto, no sé ya. Sí, yo creo que habría que aprovechar, intentar por lo menos, aunque sé que es difícil, la base jurídica es la misma, el Consejo está poniendo pegas sobre el tema de la base jurídica, incluir ya, como ha sugerido Ramón, la obligación de reportar sobre temas fiscales. En la ley española he deducido las slides de Juanjo que ya existe esa obligación de alguna forma, ¿no? Incluido el country by country. Sabéis que la directiva propuesta por la Comisión, propuesta por mi ex colega director de la Taxud y ahora jefe de gabinete del comisario Breton, Valéry Montaglier, está bloqueada en el Consejo desde hace más de 3 años, ¿no? Eso es una... Y luego otra cosa que creo que debería aprovecharse es promover cuanto antes una internacionalización de esta directiva. Y empezando por exigir también, por ejemplo, a este statement a todas las grandes empresas no europeas que sí que exportan y venden productos o libran servicios en la Unión. Esto es a lo mejor es otra base jurídica la que habría que utilizar, pero creo que sería útil para promover uno de los objetivos básicos que debería ser el establecer cuanto antes un level playing field, no solo a nivel europeo, sino también, ¿por qué no?, a nivel mundial, ¿eh? Y creo que la Unión Europea tiene que liderar ese proceso. Luego, otra idea que está flotando por ahí, que yo estoy intentando promover, todavía sin éxito, es ligar, por no decir condicionar, y entro aquí en la relación con el COVID, con la situación de COVID y de post-COVID que vamos a tener, por desgracia, durante algunos años más todavía. Ligar cualquier ayuda financiera, integrar en los concursos de servicios públicos, de contratos públicos, tanto a nivel nacional como europeo, el compromiso firme de las empresas que las quieran recibir a desarrollar estrategias responsables y sostenibles, empezando por un plan transparente con objetivos concretos, basado en la actual directiva ya y también luego en el futuro reglamento. Habría que intentar utilizar, como ya se ha empezado a discutir en la OCDE y en algunos ámbitos de la ONU, aprovechar el COVID de alguna forma como un incentivo para mejorar todas las prácticas, no solamente las empresariales, por cierto, sino también las prácticas de las administraciones públicas, de los partidos políticos, de los gobiernos, en fin, me paro ahí, de los medios de comunicación, de los propios sindicatos, de las ONGs, también de los medios de comunicación, muy importante, para mí por lo menos. Bueno, esto es una serie de ideas de lo que creo que se podría... Sé que es un poco idealista, yo siempre he sido un poco excesivamente idealista, pero si no se es un poco idealista en estas fases de repensar estos temas, pues no sé cuándo se va a hacer. Vale, gracias, y a por la segunda pregunta. Gracias, Pedro. Y bueno, tomamos nota que es el ciudadano Pedro Ortún el que nos ha iluminado con esas recomendaciones y queda grabado así, además. Bueno, pues vamos a la segunda, si te parece, María José. ¿Cómo ves tú para asegurar la coherencia entre otro tipo de directivas y normativas? O sea, vosotros desde el expansive de los inversores o desde una entidad financiera como el Bankia, pues hay otras muchas iniciativas, hemos mencionado alguna, como el due diligence, que es posible que se dé, pero ya desde el punto de vista de inversión sostenible, la taxonomía, la directiva de inversión sostenible, ¿cómo ves tú? ¿Cómo podemos asegurar que la revisión de directiva es coherente con esa información de divulgar, clasificar las actividades sostenibles, que es lo que tienen que hacer las empresas para que vosotros podáis cumplir, los inversores, me estoy refiriendo a invertir en esas empresas, etcétera? ¿Cómo lo ves? O sea, más allá
de otros sistemas, obviamente privados, que pueden dar esa información, como nos has enunciado antes, pero desde el punto de vista de cómo desde la regulación facilitar esa inversión sostenible desde el impulso de la revisión de la directiva. ¿Cómo lo verías tú, María José? Permíteme, Carlos, primero que solo te comento una cosa con el gorro también de empresa, muy, muy breve, ¿no? Y es que es verdad que hay un esfuerzo importante por parte de las empresas, y me consta aquí en España por parte de IBEX 35, no solo de responder a lo que es la parte normativa legal de lo que es nuestra ley, sino también de ir un poco más allá y de avanzar. Lo que pasa es que también hay una falta de esa unificación de estándares que estaba diciendo Orencio, que estaban diciendo el resto de ponentes, y de lo que es esa falta de comparabilidad. Por lo tanto, también una metodología concreta para algunos epígrafes, como puede ser todo el tema laboral, ¿no? La brecha laboral que ha dado tanto que hablar, ¿no? Sería muy útil que se utilizaran metodologías concretas para que todo el mundo estuviéramos midiendo lo mismo y luego se pudiera comparar tanto a nivel sectorial las empresas como con otros sectores, ¿no? Dicho esto, es que lo tenía que decir. No, me parece, pero te interrumpo un momento. Me parece muy bien que lo digas, porque además puede parecer que la comparabilidad solo lo buscan los inversores o los consumidores o la ciudadanía o las ONGs o las administraciones públicas, pero las propias empresas también quieren tener estándares de referencia que les den fiabilidad en cómo se compara con otros. Y me parece claro. que lo digas. Ten en cuenta que eso influye en la reputación. No es igual que alguien diga que tiene un 15% de brecha y que alguien diga que tiene un 4%. Si tú no explicas cómo lo has medido y todo el mundo estamos midiendo de una forma distinta, la gente tampoco sabe qué significa un 4 frente a un 15. Perfecto. Entonces, bueno, dicho eso, es verdad que la regulación está incorporando ya estándares internacionales. Hablabais de TCFD, de la Task Force, en la parte de cambio climático, y yo creo que en la última consulta de la directiva sí que hemos hecho referencia a los que hemos aportado ahí nuestro granito de arena, ¿no? A que se introdujeran ya pues esos referenciales internacionales y esas iniciativas concretas que luego se trasladen a la petición en concreto a las empresas, ¿no? Pero luego es verdad que tendrías que irte también por sector. Quiero decir, no es lo mismo cómo afecta el riesgo de cambio climático al sector financiero, que ahí es un riesgo de transición, por decirlo de alguna forma, no es un riesgo físico tanto como cual, o sea, tal cual como puede afectar a otro sector como puede ser el petróleo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el regulador está yendo bastante rápido, quizás en algunos casos demasiado rápido, porque ya está incorporando, pues la última ley española que ha salido sobre temas relacionados con medio ambiente, con cambio climático, ya va a pedir esos requisitos sobre que comuniquemos sobre temas de criterio, o sea, de cambio climático, perdóname. Pero Banco de España también. O sea, yo creo que sí se está dando una unificación de criterios por parte de los reguladores. Pero también hay que tener en cuenta que hay cosas que son relativamente novedosas a la hora de introducir en las organizaciones que requieren un grado de madurez. Es decir, decíais antes, a lo mejor no hay información suficiente en cómo impacta el cambio climático en mi cuenta de resultados. Pero es que para las empresas también es nuevo el tener que explicar eso. Y no es solo explicarlo, es que para explicarlo tú tienes que implementar cosas antes y tienes que desarrollar metodologías. Y metodologías que ni siquiera aún conocemos al 100% todas las empresas, porque tampoco sabemos cuál es la mejor para reportar, incluso para implementar. Entonces, yo creo, resumiendo, que sí el regulador se está preocupando por aglutinar todas estas iniciativas que van surgiendo y pedirlo, ¿no? De alguna forma. Pero yo creo que ahora mismo en algunos temas deberíamos ser un poco, no te digo menos exigentes, pero sí más consecuentes con que aún se están desarrollando muchas metodologías y si se están desarrollando aún no las tenemos bien implementadas y por lo tanto el reporte pues puede carecer un poco de ser tan completo como querríamos, ¿no? Bueno, y tan útil al final, que es un poco lo que es el objetivo último, ¿no? De que esa información sea material para la toma de decisiones de actores que son más allá. Pues inversores, clientes,
ciudadanía, sociedad civil o administraciones públicas, ¿no? Te agradezco muchísimo el enfoque. Vamos a pasar entonces a ver, Orencio, que con la nueva revisión se tocan temas pues bastante interesantes, o en la consulta se ha visto que se ha preguntado sobre esos temas, sobre doble materialidad, sobre si se debe ampliar o no el alcance de sujetos obligados. Elena nos planteaba, pues, bueno, sabemos que los diferentes países también tienen diferentes alcances, pero en las transposiciones, pero por ejemplo, pues eso de ampliarlo a empresas no cotizadas en otros, desde Europa, o de un nivel menor de facturación o de empleados o de sectores, etc. O sobre el aseguramiento o la supervisión también, porque es otro de los temas que la propia consulta pregunta, ¿no? De cómo debe ser supervisado por parte de los estados. Orencio, ¿qué visión tenéis al respecto, conociendo un poco la consulta, y qué nos puedes aportar ahí desde el observatorio, desde la sociedad civil? Sí, yo creo que hay que aprender de los errores del pasado, ¿no? Y yo creo que España en ese sentido ha sido un laboratorio interesante, porque la ley es mucho más ambiciosa que la directiva y recoge muchas de las cuestiones que estamos hablando hoy. Recoge indicadores de resultado, recoge la necesidad de verificación por un tercero independiente, quita la cláusula de cumpla o explique, la cláusula de puerto seguro. Es decir, es muy avanzada, ¿no? Hay muchos de los aspectos que tenemos identificados por los cuales la directiva no ha funcionado o no ha cumplido con el espíritu de la norma, la ejecución por parte de las empresas. Pero lo que hemos identificado en España es que hay muchos aspectos que si no se recogen de forma adecuada y de forma mesurada y con fuerte conocimiento técnico, pues también o tampoco contribuyen de forma plena a cumplir con ese espíritu, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Y hay casos muy interesantes. La norma española, y una de las cuestiones que yo creo es importante que aborda, que es la necesidad de formulación por parte de todos los administradores, la necesidad de que se vote como punto separado del orden del día en la Junta General de Accionistas. Es decir, ahí nos está planteando un nivel de responsabilidad y yo creo que es importante. ¿Qué es lo que ha fallado bajo nuestro punto de vista? Bueno, lo que comentaba María José de la falta de descripción de metodologías. Tenemos indicadores clave de resultado, pero en emisiones de grado 3, de alcance 3, por poner un ejemplo, cada uno entiende o incluye las emisiones que le da la gana, con lo cual esa información no es comparable. En brecha salarial exactamente igual, y así con todos los indicadores específicos, ¿no? Luego está el incumplimiento o los fallos, yo creo que también generados por los conflictos de intereses existentes por parte de los verificadores, ¿no? Nosotros en los análisis que hacemos encontramos unas incongruencias tremendas entre la falta de salvedades en los informes de verificación con los análisis que nosotros realizamos, ¿no? Y que son análisis en algunos casos muy objetivos, porque o están los beneficios por país o no están, ¿no? O están los impuestos por país o no están. Y entonces eso no hay lugar a interpretación, ¿no? Entonces, y luego está, o sea, el tema de la metodología, yo creo que es importante, el tema de la creación de conceptos, como qué es materialidad y en qué se debe basar esa materialidad o esa doble materialidad, qué es riesgo y qué debe entender la empresa como riesgo, qué es impacto y cómo se tiene que representar ese impacto. Es decir, hay muchos aspectos que más allá de lo que pueda recoger el texto necesitan de ese acompañamiento que planteaba Elena, de un estándar muy concreto, muy específico, igual que se hace con las normas de contabilidad o con otro tipo de estándares que están mucho más avanzados, ¿no? Y luego hay otro tema que yo creo que también la Comisión tiene que tener en cuenta, y que también lo comentaba la María José, o ha salido también Pedro Ortún, es el tema de las iniciativas, tanto nacionales como europeas, que recogen diferentes estándares y que dentro de la propia empresa ya te das cuenta de que no se están agrupando bajo o no pivotan bajo una misma estructura. En el caso del sector bancario, que está aquí con el informe bancario anual, ¿no? Que establece ya es el country by country, pues eso
tienes que ir a las cuentas anuales, a una de esas cuentas anuales para ir a... No están en el estado de información no financiera. Es decir, el proyecto de ley de cambio climático también establece la obligación de legislar, la ley integral de corrupción en Francia que establece la obligación de legislar sobre corrupción. Y luego cada uno de estos temas requiere es de un ámbito que también lo ha comentado María José, de complejidad tremendamente grande, ¿no? Nosotros durante unos años hemos hecho estudios específicos sobre áreas y te das cuenta que ellas para la generación de metodología y de indicadores, si vas en profundidad a análisis de cada una de estas áreas, pues es tremendamente complicado. Si quieres que realmente la información sea de carácter relevante, ¿no? Entonces, bueno, o sea, más allá de cuestiones específicas que se abordaban en la consulta de la comisión, yo creo que hay que ir despacio para no errar y no tener que dentro de 2 años volver a estar o dentro de 5 años volverá a plantearnos la revisión del reglamento o la revisión de la directiva, ¿no? Entonces, fijar todos esos temas y tener claro cuál es el espíritu que quiere cumplir la ley, ¿no? Y el espíritu, y para el cumplimiento de ese espíritu, pues tiene que haber, bueno, pues un acompañamiento que planteaba Elena, muy técnico, muy específico y que dé seguridad jurídica, ¿no? Y que haga que esa información finalmente sea útil. Muchas gracias, Orencio. Y bueno, lo que está claro es que los estándares, como estáis planteando, son relevantes. Eso va a ser una pieza clave, una piedra angular de la utilidad, si va a ser útil o no útil la información finalmente. Y bueno, en eso estaremos trabajando todos, yo creo, desde diferentes perspectivas y papeles y funciones, pero ahí estaremos. Y Pedro, yo te pediría muy brevemente, muy brevemente, para dar espacio a contestar algunas de las preguntas que nos han llegado por la plataforma, que nos hables sobre la importancia del tema de la coherencia únicamente, pero te pido por favor muy brevemente. ¿Pedro? Bueno, Pedro, pues Ya estoy, perdón. Ah, vale. Es que no se te ve, Pedro. No se te ve. No se puede Te ser escuchamos, está bien. No os perdéis nada, no preocuparos. Oye, vamos a ver. Yo quería, voy a intentar ser breve, pero es que creo que porque hay una serie de desarrollos que están teniendo lugar estos mismos días y semanas para que van en esa línea de la policy coherence. Si habéis asistido a la reunión del martes por la tarde de Ginebra, con John Ruggie, por ejemplo, y con más y el Ministerio, si hubierais escuchado la discusión que hubo en el COHOM, el Grupo de Trabajo del Consejo sobre Derechos Humanos de ayer por la tarde, que estuvo durante hora y media, ese es un tema clave, la coherencia. Y bueno, y eso es una cosa que habría que... y todo el mundo está, vamos, la mayoría de los actores, todavía, desafortunadamente, no todas las direcciones generales de la Comisión y a nivel alto, a nivel político, todavía no se ha llegado a la necesidad, lo que ha propuesto, si os habéis visto o habéis leído, el programa de trabajo del trío de presidencias, Alemania, Portugal y Eslovenia, que pide como elemento marco para asegurar mejor, no quiere decir que vaya a ser perfecto, pero para asegurar mejor esa coherencia, una nueva comunicación sobre responsabilidad social empresarial, y leo que recoja, que incluya un plan de acción europeo sobre conducta responsable de las empresas y que tengan en cuenta la experiencia y las lecciones de la crisis del COVID, que es por lo que he mencionado antes, ¿no? Entonces, para mí, el tema clave debería empezar por este diseño de otra estrategia europea completa, comprehensive, como se dice aquí en estos lares, que actualice la del 2011, y no es porque fui uno de los principales impulsores y coordinadores de la misma, que englobe a todas las políticas internas y externas de la Comisión, que tiene un impacto esto, como volvió a repetir el martes pasado, a los que escuchasteis a John Ruggie, el Smart Mix, que englobe a todos los elementos internos y las políticas internas y externas que puedan tener un positivo en la Agenda 2030 y que promuevan o incentiven de alguna forma, una parte, los comportamientos, las prácticas responsables de todos los actores, empresas, pero también
administraciones públicas, como he dicho antes, inversores, medios de comunicación, etcétera, y que también, llegado el caso, que ese es el tema más delicado, que puedan corregir y que puedan hasta sancionar, que es una palabra grave, que es la que está detrás de todas las reacciones un poco duras, sobre todo de una buena parte del mundo empresarial, que puedan sancionar comportamientos irresponsables, que es lo que pide de alguna forma la ley, que abre la puerta a la ley francesa, aunque no lo desarrolla muy bien, pero que tanto el informe del Parlamento como el informe preliminar, el working document de la Comisión, de la Subcomisión de Derechos Humanos, como el de Laura Wolters, que saldrá dentro de poco de la Comisión de Asuntos Legales, etcétera, etcétera, van a pedir y van a incidir más. Entonces, para concentrarnos ahora, centrándonos mucho más en el tema de las políticas internas, aunque yo siempre digo que tiene que haber un urgente y deseable componente exterior de promover para promover un eficaz level playing field, ahora nos encontramos encima de la mesa, aprobadas o en preparación, 4 o 5 iniciativas legislativas a nivel europeo. Entonces, sobre el tema del reporting, de la transparencia, del seguimiento y de la accountability en general. Entonces, ¿cuál sería la solución ideal? Que sé que es muy difícil, por no decir imposible. Pues integrar todos los elementos de reporting, de transparencia, de seguimiento y de enforcement accountable en un solo reglamento, que sería, en mi opinión, el que está más adelantado y mejor preparado, sería el reglamento de la revisión de la directiva de información no financiera. Lo que pasa es que es muy complejo porque tienen diferentes calendarios, las otras 3 o 4, la anunciada por Reinders, que todavía no está ni siquiera aprobada por el programa de trabajo de la Comisión para el año 21, tienen diferentes bases jurídicas, en fin, va a ser muy complejo, pero eso sería la solución ideal. ¿Qué posibles intentos habría que hacer? Pues primero habría que tener un liderazgo político y de los principales digamos, dirigentes empresariales, CEOs de las grandes empresas más avanzadas en ese tema, para que pidan y exijan y sugieran, como queráis llamarlo, a la Comisión, que haya esa mucho mejor coordinación, esa coherencia, ese diseño de una estrategia actualizada. Que se diseñe también una gobernanza eficaz, tanto a nivel europeo, que no va a ser fácil, a nivel de Comisión, Parlamento y Consejo, pero también a nivel nacional. ¿Cuántos ministerios llevan el tema en España, estos temas en España? Y en casi todos los países, a nivel regional, local y a nivel internacional. Está la ONU, está la OCDE, dentro de la ONU hay 3 o 4 comisiones, en fin, esa gobernanza eficaz, útil, que promueva y que prevea mecanismos de coordinación a todos los niveles, es fundamental. Y yo lo que, como objetivo Pedro, final... Sí, ya acabo. No, te digo porque nos come el tiempo. Ya acabo. Lo que creo es que esto debería integrarse y la única forma de dar una visión global es integrar todo esto en la estrategia europea para la Agenda 2030, que incluya todos estos temas, que integre las enseñanzas de la crisis del COVID y que, como repito y acabo, está previsto y propuesto por el programa de trabajo de la presidencia alemana, portuguesa y eslovena en los próximos, y estoy seguro que la siguiente, que es Francia, insistiría. Los calendarios no son buenos. Lo que ha dicho Elena antes de finales del 21, ya me gustaría a mí, me extrañaría que en el Consejo aprueba su propuesta de reglamento en enero, que sea adoptado, primero que se adopte en enero, que va a ser difícil porque hay muchos temas encima de la mesa, como sabéis todos, con todo el plan de recuperación post-COVID, presupuestario y demás, y luego que se acabe todo esto en un año sería un récord y creo que, pero bueno, a lo mejor es necesario, como acaba de decir Orencio, hacerlo bien, despacio, pero sin prisa, pero sin pausa tampoco. Y aquí acabo. Gracias. Bueno, gracias. Yo estoy de acuerdo. Urge el tema, pero también urgen los tiempos aquí en el webinar. Os agradezco a todos. Hay una serie de preguntas, si queréis, pero sería muy telegráficamente dar una contestación. Una de ellas, bueno, hay muchas y se irán contestando para todos los asistentes de manera escrita, pero quiero rescatar alguna. Una hace una reflexión sobre si tenéis opinión o tenemos opinión, pero yo prefiero que lo digáis vosotros, si es mejor un solo informe, varios informes,
que aglutinen o no aglutinen la información. Otra pregunta también va sobre cuál es el papel de la supervisión en todo esto, hasta qué punto, o de qué manera pues, conectar los ODS que en realidad no es tanto una visión de riesgos, más bien de contribución, de riesgos e impactos como tiene directiva con ello. No sé si algunos, pero os pediría muy telegráficamente dierais vuestra opinión. Si quieres, Carlos, yo el papel de la supervisión pues actualmente es inexistente. Por parte de, o sea, sí que hay una revisión, se pide una revisión por parte de un tercero independiente, pero no está sometido a ningún tipo de requisito específico este tercero. Hay distintos modelos en Europa y sí que creemos, como he dicho ya en mi intervención, que una supervisión de esa revisión y una regulación de cómo se tiene que hacer esa revisión, creemos que podía aportar beneficios sin duda a elevar la categoría de la información no financiera. Muchas gracias, Álvaro. Carlos, si me permites. Sí, por supuesto. Yo estoy a favor de un informe único, con la complejidad porque es verdad que ahí aglutinas toda la información y ya no tienes información dispersa. Pero hay una complejidad, que es que no todos los grupos utilizan el mismo lenguaje ni buscan la misma información. Simplemente. Muy bien, muy bien. No sé si Orencio, Pedro, queréis contestar o matizar algo, así muy telegráficamente. No, creo que estamos en un momento, como han dicho muchos intervinientes el martes pasado en Ginebra, en el webinar de Ginebra, estamos en un momento clave. Estamos en un momento difícil, hay muchos retos y muchas dificultades de todo tipo y hay que ponerse a trabajar todos juntos, implicando a todos, pero con responsabilidad y con liderazgo por los que están arriba. Y los que están arriba son los políticos y los presidentes de empresas y esos son los primeros que tienen que facilitar este proceso que va a ser complejo porque es fundamental para contribuir a un mundo mejor, más sostenible, a unas sociedades más justas y más inclusivas. Muchas gracias, Pedro. Orencio, ¿algún comentario? Así. Nada, muy breve. No, como comentaba Álvaro, yo creo que la supervisión es fundamental. Sin supervisión, que es uno de los elementos que está fallando, pues va a ser muy difícil que realmente se avance a la velocidad que esperamos, ¿no? Entonces, la supervisión es fundamental, que es complejo porque afecta tanto a sociedades de capital como a otro tipo de sociedades, ¿no? Entonces, bueno, pues quién se encargaría de esa supervisión. Y hay otro aspecto clave en la supervisión y termino, que es la capacitación técnica. O sea, estos temas son muy diferentes a los temas abordados de forma tradicional por supervisores, por empresas verificadoras, auditoras, etcétera, etcétera, por lo cual hay que tener órganos e instituciones que tengan una capacitación técnica en la materia. Muy bien, muchas gracias. Ramón, como has estado escuchando, ¿qué resaltarías? Danos tres grandes ideas o pinceladas que nos gustaría que... Bueno, vamos a ver. Tengo un pequeño resumen porque Carlos me encargó que hiciera un poco de conclusiones finales. No me voy a repetir, pero permitirme que resuma un poco este interesantísimo debate que hemos tenido esta mañana en torno a un tema tan importante. En conclusión del trabajo que nos ha presentado Juanjo Cordero, ¿no? Del trabajo que ha hecho Sustentia con Frank Bold. La primera es la idea de que es una conclusión inicial. Necesitamos ordenar, sistematizar, clarificar las diferentes herramientas de información. Todo el mundo coincide en que la nueva directiva debe homologar un sistema quizás único de estándar, de estandarización, que la nueva directiva tiene que ampliar los universos del mundo empresarial afectado. Se ha planteado la importancia que se deriva del informe de que la sostenibilidad es una clave estratégica de las empresas a nivel de concepto, pero no en los indicadores. Se ha destacado la importancia de que no hay una conexión buena, que hay que mejorar y que hay que intensificar la conexión entre impactos, riesgos, compromisos y resultados. Creo que esta es una de las ideas claves del informe que ha presentado Juanjo. Se ha destacado también la necesidad de recorrer un camino en ámbitos en donde claramente la nueva normalidad que decimos ahora está reclamando un mayor compromiso: fiscalidad, derechos humanos, transparencia en la cadena de suministro, anticorrupción
y quizás en la necesidad de que las empresas incorporen la cultura de los impactos positivos en sus productos y servicios. Elena nos ha hablado, lógicamente, de que hay necesidades evidentes para la revisión de la directiva, de cuáles son los cambios posibles, y me ha parecido muy importante destacar la conveniencia de un estándar simplificado para las pymes. Creo que esa es una de las tareas importantes también para el futuro. Y Pedro, con quien he trabajado tantos años y hemos convivido tantos años en Europa, nos ha presentado una visión mucho más ambiciosa. Yo creo que con mucha razón nos ha explicado que iba a hablar como ciudadano y más que como funcionario en su pasado, nos ha planteado cosas que a mí me parecen muy significativas. En concreto, por ejemplo, este concepto de las sanciones, que nunca ha estado en la, digamos, voluntariedad de la cultura de la responsabilidad social, pero no solamente sobre la necesidad de sancionar quizás a quien no explica por qué no informa, sino también a los comportamientos irresponsables. Yo siempre he creído que un ranking o algún tipo de sanción social a los comportamientos irresponsables era necesario para estimular esta cultura. Pedro nos lo ha planteado la sugerencia de un reglamento y no una directiva, la necesidad de incorporar la debida diligencia un poco en la cultura francesa de los derechos humanos, la necesidad de que Europa lidere la internacionalización de la información no financiera, el vínculo de las empresas públicas o de las compras y de las adjudicaciones públicas con la responsabilidad social y varias sugerencias más que no repito. Déjenme, Carlos, terminar con dos brevísimas reflexiones. La primera es una preocupación que quiero señalar. A Orencio se le ha dicho muchas veces en alguna otra ocasión. Creo que toda esta información tiene que tener un mayor impacto en la cultura de la responsabilidad social y eso reclama que la sociedad valore, evalúe, mida, premie, castigue estas informaciones. Porque lo que no es, digamos, de razón es que después de este trabajo, que en cierto modo implica toda una transformación en la cultura de las empresas, la información no financiera, la memoria social y medioambiental, quede en el vacío. Y por eso observadores, sindicatos, ONGs, consumidores, medios de comunicación tendrían que valorar mucho más la información no financiera, porque si no, todo lo que estamos hablando no sirve para nada. Hablando, digamos, de una manera muy brutal respecto de la importancia que tiene esta materia. Y por último, una visión más de contexto, y con esto ya acabo, sobre la perspectiva histórica de lo que estamos haciendo, porque esta directiva y todo lo que hemos hablado hoy responde en el fondo a la concreción de las mejores prácticas de la voluntariedad transformada en ley. Y en cierto modo la experiencia nos demuestra que este avance en estos largos años que llevamos, 15, 20 años con esta materia, va convirtiendo en norma lo que inicialmente fue una voluntariedad o una buena práctica. De hecho, los códigos de conducta, la presencia femenina en los consejos de administración, el código penal que sanciona las responsabilidades de las compañías, etcétera, son evoluciones normativas de buenas prácticas. Por eso, en esa contextualización, lo que estamos haciendo es importante y lo que hay que hacer es seguir trabajando para hacerlo mejor. Gracias. Muchas gracias, Ramón. La verdad, yo creo que has hecho un resumen excelente en muy poco tiempo y las dos ideas últimas yo creo que son muy reseñables. Bueno, agradeceros a todas y a todos por clarificar, porque la verdad que al inicio no he explicado qué es Sustentia. Sustentia es una consultora que lleva más de 16 años trabajando en innovación social y que uno de los campos es derechos humanos y empresa, pero otros son reporting, transparencia o transparencia de lo público, anticorrupción, etc. Es para simplemente contextualizar cuál es también la convocatoria de esta reunión. Bueno, agradeceros y pasar también la palabra a Susana para que también agradezca en nombre de la coalición y de Fran Boll. Agradeceros y deciros que esta grabación se va a quedar colgada en internet y que probablemente pues sea visualizada muchas más veces y sobre todo pues, por nuestros colegas, amigos, empresas e instituciones públicas de América Latina que compartimos lengua
y probablemente pues tenga interés en saber las tendencias. Y agradeceros a todos los ponentes. Muchísimas gracias, Ramón, Pedro, Orencio, Álvaro, Elena, Susana, Juanjo, bueno, todos los que habéis participado, María José, obviamente, y también a todos pues, los que habéis asistido, nos habéis escuchado y esperemos que esto sea un aporte más en el reto que tenemos, como ha dejado claro Pedro y Ramón al final. Muchas gracias a todos y a todas. Susana, si quieres. Muchas gracias, Carlos. Nada, dar muchas gracias también a todos los ponentes y a todos los participantes. Ha sido un debate muy interesante. Invito a todo el mundo a escribirnos si quieren involucrarse en las discusiones que estamos organizando. Asimismo, por favor, consulten la página web. Ahí verán que tenemos una base de datos con toda la información, con todos los gráficos de los resultados que hemos obtenido del análisis de 1000 empresas europeas, así como también los datos específicos por cada país. También todas las conclusiones están proporcionadas en un sumario, en un informe, en un reporte que también publicamos en la página web. Y nos pueden seguir en las redes sociales y suscribirse también a la newsletter que mandamos normalmente una vez cada 4 meses. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Gracias a todos. Y bueno, esperamos convocaros para próximos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias.